ser así, la cúpula empieza a ganarse. Entonces, una de las cosas que pasa mientras respiran por la boca es que el paladar empieza a ser ojival porque no tiene la presión de la lengua hacia arriba. Y eso también determina que el pulso de la fosa nasal sea más estrecho en estos pacientes. Otra cosa importante es que la lengua, que en verdad debería estar apoyada sobre el paladar, está como en reposo abajo, como ponte a veces los dientes. Entonces eso hace que empiece a haber alteraciones dentales y además altera incluso la función de los músculos masticatorios. La paciente que está con la boca cerrada está activando el todos los músculos de la masticación están como relajados. Y esto hace que el paciente al final tenga una cara alargada como cerrada. Entonces, estas son como las clásicas cosas que tiene un niño que respira por la boca, que en verdad en la práctica el niño la ve bastante. Si uno va, de hecho, después uno va en la calle y dice cómo este niño respira por la boca, porque es muy obvio que uno empieza a ver este niño con la cara alargada, con el labio superior más corto, con a largo plazo incluso retrognatia, que significa que la mandíbula se va un poquito más para atrás, y lo que veis con la boca abierta. ¿Y por qué es importante? No solamente que estos niños roncan y que necesitan los papás y eso ya es molesto para algunos, sino que además asociado a largo plazo con pacientes que son, tienen un mal descanso, un mal sueño, tienen mayor hiperactividad diurna, déficit de atención, peor rendimiento escolar y también se ha escrito enuresis secundaria. Entonces, por todas estas razones, los niños que roncan o castigan por la boca, en verdad hay que tratarlos. ¿Qué podemos hacer al respecto de nosotros? Bueno, es muy conocido que nos operamos amígdala, adenoide y todas estas cosas. Y esto es súper importante porque igual nos llegan hartas derivaciones humanas de la diabetes. Entonces, para que ustedes sepan, cosas que sí tienen que derivar. Entonces, está la hipertrofia mitalina, que vamos a saber según la clasificación de Brodsky, que es la que sacamos. Esto es un grado 0, o sea que el paciente amigdalizado, no se ve la amígdala. Acá se ve la úvula, el pilar anterior y el pilar posterior. Acá está una amígdala grado 1, o sea, que un 0,25% del espacio comprendido entre, como referencia a la línea media, como justo a la mitad de la úvula, el 100%, y acá 0%. Entonces se divide en 0,25, 25,50, 50,75, 75,5. Y ahí va a ser grado 1 de 0,25, grado 2 de 25,50, grado 3 de 50 a 75 y grado 4 de 75 a 100. Y son las que se llaman como las metas con las que se les dan. Y las que tienen indicación quirúrgica son estas, pero siempre tienen que estar acompañados de una clínica asociada. Hay pacientes que tienen amígdalas grandes y no roncan y eso no tiene indicación quirúrgica. Pero entonces, esto es un contexto de un niño que o respira por la boca o ronca. Entonces, los hiperfuertes. Y acá está la clásica radiografía, que creo que es la radiografía de toxicomotorismo, que es la hipertrofia, para ver la hipertrofia adenoide. Este paper, lo expliqué hace mucha clase porque no lo conocía. Es de un doctor muy famoso en la parte de neurología, que se me llamó muchas veces, que estuviera haciendo cosas de adenoide, así que es el doctor Wormer, que es un doctor australiano. Y se hizo una comparación porque hay muchas formas de medir el adenoide de la radiografía. No sé si han visto una que son como unas líneas así, o una que miden como así. Hay muchas formas. Entonces, de tantas formas, obviamente, cuando hay muchas cosas posibles, ninguna es tan buena. Entonces, el doctor Worman, porque está subvetado, no sé si lo hizo en el grupo, pero hizo una comparación de todas las posibles medidas que se pueden hacer en la radiografía de adenoide. Y se dio cuenta que la que más se acerca a la realidad es la que se llama medición de Cohen, que se la voy a mostrar, que en verdad me gusta mucho porque es muy fácil de explicar. Entonces, para que la radiografía esté como bien tomada y que se consideren varias cosas. Por ejemplo, y hay muchas radiografías que se toman horrible, que los pacientes están así como en hiperextensión y además con la boca abierta, eso está mal. Entonces, primero, el paciente que tiene que estar en una posición neutra, ni muy extensionado ni muy extendido, que no esté apretada, o sea, que se vea bien, como el ángulo bien de la mandíbula atrás, que tenga la boca cerrada, porque si está abierta hay una sobreestimación de la obstrucción, y que se vea bien la columna de arriba. Entonces hay muchos métodos. Yo les preferí explicar este porque es el que tiene más validación según este paper que leí. Entonces acá, si se fijan, tenemos para dar duro
y paladar blando. Y esto es, bueno, acá está la tibia turca, tribus, y acá está el tejido adenoide. Está la pared posterior de la región. Entonces acá se mide como 1 centímetro abajo del límite del paladar óseo y tienen que ver cómo está el paladar blando. Y uno tiene que fijarse más que en el adenoide en sí, en el espacio que queda, porque no le importa el espacio que queda cuando el niño está aspirando. Entonces ahí uno compara el tamaño del paladar con el tamaño de la columna de aire. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, dice la medición que si el paladar blando y el espacio de aire es igual, significa que el paciente tiene un buen espacio. Si el espacio de aire obviamente es menos de la mitad menos de la mitad del paladar blando, eso ya es una obstrucción más severa que obviamente si hay un paciente que ronca, tendríamos que ver ojo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esta es una radiografía. Esta es una radiografía de un paciente que ayer, así que está muy fresquita. Está el paladar duro, acá se ve el paladar blando, ¿lo ven? Entonces, como ya 2 dedos míos tienen un paladar blando, y acá hay más de 2 dedos, así que el paciente no tiene una obstrucción significativa de la vía aérea superior por una adenoide. Lo mismo acá. Es un poquito más difícil porque ya se ve acá perfecto el paladar blando, ¿cierto? Entonces acá ven el paladar y tiene como un espacio un poquito menos de un paladar blando, ¿se ve? Entonces, si este paciente además ronca, yo consideraría eventualmente operar a este paciente. Y si tengo dudas, hacer una nasofibroscopía que les voy a mostrar a continuación. Y ahí este paciente, no les quiero foto, pero no encontré pacientes recientes con una obstrucción tan severa, pero no se ve tan mínimo. Este es el paladar blando y el espacio no está mínimo, entonces ahí lo dice ya, este paciente tiene una obstrucción severa. Este sería severo, moderado y la otra era casi no existente. Y cuando estos que son moderados, que quedan un poco la duda, que tú les ves la mitad a la chica, la radiografía te sale como moderada, uno podría hacer una nasofibroscopía, que es un examen que tenemos muy a la mano nosotros en otorrino, que básicamente es una cámara chiquitita que se mete por la nariz y se hace con, bueno, yo no les pongo anestesia local porque a veces le arde mal la anestesia que el procedimiento. Y esta es una paciente que ella que tiene una adenoide bastante grande. Entonces, si se fijan, es como contacta, acá está la persona izquierda, acá contacta todo el tubo tubario, que es donde llega la trompa doctal que va a la rinofaringe. No se nota, porque no se ve. Acá está el pomen y acá está el paladar blando. Entonces, casi contacta el paladar blando. Entonces sería entre 3 y 4, y ya cuando son paris 3 o 4, que se nota que está frío toda la rinofaringe, ahí ya tendría indicación quirúrgica. Entonces, la nasofibroscopía es el gol estándar para determinar una obstrucción adenoidea. Pero claro, obviamente no le vamos a estar haciendo un naso a todos los niños porque créanme que es muy difícil hacer un naso a un niño tan chico, porque se mueven, lloran, la mamá llora, es un caso. Entonces, en general, es muy bueno la radiografía de cada uno como primera aproximación. Si quedan dudas, ahí uno podría derivarlo para el profesor le haga un naso y determinar ya en el naso si hay una obstrucción de adenoides o no. Entonces, ¿cuándo opero la adenoides? Acá está según la guía americana, bueno, hay una cosa que me puse que es la adenoiditis, porque me parece que jamás he diagnosticado la adenoiditis porque es muy difícil. Entonces, es como básicamente un resfrío. Entonces, yo me la puse acá porque siento que es algo muy difícil de diagnosticar. Entonces, me quedo con estas indicaciones quirúrgicas y la obstrucción respiratoria, o sea, un paciente que ronca y se asocia a un adenoides obstructivo. La otitis inmediata de infusión, si se acuerdan que les dije que la rinofaringe está en la pared posterior donde está la adenoide y también ahí llega la trompa ductal, que así la vieron en las clases, supongo que sí la gente lo tiene. La trompa ductal que conecta el oído medio con la rinofaringe y a veces pasa porque la adenoide es muy grande, obstruye la entrada de la trompa ductal y eso hace que se acumule líquido en el oído, que van a ver en la patología de oído. Entonces, ahí también cuando hay otitis media de infusión también podría indicarse una adenoidectomía. También como sinusito recurrente, pero ojo que en niños, porque en adultos no tenemos adenoides, así que en adultos estamos hablando solamente niños acá en la sinusito recurrente como primer paso. Y como les dije también el estudio de los cilios, como les dije, el adenoides tiene glucosa respiratoria, entonces no es muy útil, es mucho más fácil sacar el adenoide y es mucho menos invasivo que hacer una biopsia a nivel bronquial.
Esa es una ventaja. Entonces, un niño que ronca. Paso 1, examen físico, clasificar al paciente según Brodsky, 1, 2, 3, 4. Bueno, 0 sí creo que la amígdala para la cosa. Si quieran, yo no le pido radiografía a todos los pacientes porque obviamente no me gusta irradiar a la gente porque sí. Entonces, la radiografía de CABU es solamente si tiene una amígdala de grado 1 y 2 y tiene broncopatía. O sea, si tiene amígdala 3, 4, no es necesario que le manden a hacer una radiografía porque ya tiene indicación clínica. Y la polisomnografía es algo que se describe en la guía americana, es esta. Para algunos pacientes, por ejemplo, los pacientes sintomáticos, idealmente digo, porque en verdad en el hospital yo trabajo en Ramírez y trabajo en la clínica Dávila, y creo que nunca he podido encontrar un centro que haga una buena persona de niños, es difícil encontrar en Chile, a diferencia de Estados Unidos. Pero esta es como el mundo ideal. El mundo ideal que sería tomar una polisomnografía a los menores de 2 años, tomar a pacientes que son obesos, pacientes sintomáticos sí o sí, y pacientes que tienen, por ejemplo, hipotonía central, obviamente, porque hay que ver qué tanto le va a ayudar la cirugía. O sea, si tienen una apnea central terrible, no va a hacer nada por operarle la amígdala porque va a seguir roncando y hacer apnea. Y acá me llamó la atención, esta es la de la enfermedad de células falciformes, y es porque esto me permitiría priorizar un poco al niño, en el sentido de que cuando el paciente ronca y hace pausa, hay un periodo de hipoxia y eso hace que haya crisis de falciformes. Y eso, en estos niños, en estos pacientes que igual es algo raro, podría causar incluso más riesgo de ACV o de síndrome coronarios. Por eso es importante también identificar la enfermedad. ¿Hasta ahí alguna duda de broncopatía? Ya, y ahora esto es como también algo súper importante que vamos a ver hoy, de la amigdalitis aguda. Siempre está el dilema de si es algo viral o si es algo bacteriano. Entonces, itis es inflamación, amigdalitis, inflamación de la amígdala. Agudo porque es algo agudo. Entonces, lo importante de esta clase es que se aprendan a no prescribir antibióticos, porque es algo que vemos demasiado en la práctica. Sí. Entonces, en general, quiero que sepan que del 70 al 95% de las casos de amigdalitis van a ser virales, que pueden ser por rinovirus, adenovirus, coronavirus, todos los virus que se pueden imaginar. Entonces, en 70 al 95% de los casos va a pasar solo, básicamente. Y de un 15 a un 30% de pacientes van a tener una etiología bacteriana que en general se va a dar por efectos biológicos. ¿Ya? En general, la etiología viral nos vamos a orientar más porque el paciente tiene tos, tiene rinorrea, puede tener conjuntivitis, por ejemplo, si es por adenovirus, y puede tener también hasta úlceras orales. Y en la bacteriana, lo que más va a llamar la atención es un inicio agudo de la enfermedad, con mucha adenofagia, fiebre y ausencia de síntomas catarales. O sea, no va a tener tos, no va a tener mucho moco, y se van a ver placas de pus en las amígdalas. Entonces, está el score de Centro que se dio en 1981. De hecho, el doctor Centro tiene Instagram y sigue siendo como muy activo en la vida. Y este caballero hizo este score a partir, para saber, porque la versión es de Estados Unidos, de la Universidad de Virginia, y quiso saber cómo podría ser la vida más fácil para evitar dar antibióticos a todos, pero también tener como una ayuda clínica para todos los médicos que estaban en servicio de urgencia y que se enfrentaban a un paciente con adenofagia. Entonces, fueron alrededor de 200 pacientes con estudio retrospectivo y se dio cuenta que en general allá tomaban cultivo a todos los pacientes. Estamos en 1981, así que no sé si este rápido existía todavía, así que era con cultivo. Y a partir de los pacientes que tenían cultivo positivo, sacó este score. Entonces está el score de Centro, que después fue modificado por Ronald McIsaac, que dio la modificación por la edad. Entonces vio estos criterios: fiebre mayor de 38, anopatías cervicales anteriores dolorosas, ausencia de tos que te da un punto, exudado de hipertensión amigdalar, y luego también se agregó la modificación por la edad. Porque se dieron cuenta que cuando son pacientes mayores de 25 años, es menos probable que sea una amigdalitis bacteriana. Entonces, según el score de 0 puntos es un riesgo bajo, o sea, hay menos del 10% de posibilidades de que sea una amigdalitis bacteriana. Entonces uno lo trata como algo viral con tratamiento sintomático.
Ojo que no es como no tratar, sino que igual es darles tratamiento sintomático porque es algo que puede ser una vez han tenido algunas personas. Y de hecho me dio una cuando estaba haciendo el internado lectivo de otorrino muy loco y muy acorde. Y horrible. El grupo 2, o sea, el de 2 puntos, es entre un 11 y un 35% de posibilidades de que sea una gastritis bacteriana. Y en este caso, cuando es como la duda, uno ahí se recomienda tomar test rápido y cultivo si está disponible. En general, siento que esto está disponible en las clínicas que es del servicio público, pero igual, esto es lo que deberíamos hacer. Y se trata de antibióticos solamente si el resultado es positivo. Y si es de 3 a 4 puntos, ojo que igual la posibilidad de que sea algo bacteriano no es tan alta, igual es un 52%, entonces tampoco es como 3-4 puntos, no es como sinónimo de bacterias, sino que es más probable que sea una amigdalitis bacteriana. Y ahí también se recomienda tomar los test y se puede partir la terapia empírica y después apuntar seguro que está en el cultivo. Ahora, los antibióticos, esto es algo importante que sepa, porque he visto muchas veces que tratan con acitromicina todo, lo que tiene que ver con el otorrino, y eso está no tan bien. Te vamos a explicar por qué. Lo bueno es que en Chile, a diferencia de Estados Unidos y otras regiones de Europa, la susceptibilidad de ciertos biógenes a la penicilina probablemente tal, es muy buena, tiene un 100% de susceptibilidad. Así que el tratamiento de primera línea va a ser amoxicilina o también puede ser penicilina. Pero amox es más fácil porque la primera edición va a ser entonces amoxicilina. Y la dosis recomendada es 50 miligramos por kilo día, que pueden dividir en 2 dosis, o 1000 miligramos al día en adultos, que sería como 500 de amoxi cada 12 horas. Cuando el paciente dice que es alérgico, yo me duele cuando me dicen que es alérgico porque nunca les creo mucho, pero igual ya hay que creerle al paciente, así que creámosle. Si es una alergia leve, o sea que no tuvo una enfisema, una anafilaxia, uno podría intentar tratamiento con cefadroxina, porque la reacción cruzada con cefalexina es baja. Entonces podríamos intentar con cefadroxina, que la dosis de niños es 30 miligramos por kilo día, y en adultos son 500 cada vez. Y otra opción es la citromicina, cuando son alergias ya más severas, pero ojo porque los macrólidos tienen en Chile un 7 al 8% de resistencia, entonces muchas veces los pacientes están como subtratados. Y otra opción es la clindamicina, que existe la clindamicina oral, pero el problema de la clindamicina es que es muy cara, sale como 300.000 pesos. Y eso para los pacientes de, por lo menos de medio trabajo es caro. Y siempre tratar el dolor con en general paracetamol e ibuprofeno. Yo siempre les digo lo mismo, que vayan intercalando. Entonces, por ejemplo, si a las 8 de la mañana les dan el paracetamol, y por 12 del día le dan el ibuprofeno, y así cada 4 horas tiene algo para el dolor. Y obvio que no se excedan con la días de tratamiento de los AINES, porque también tienen RAMs importantes, como afectación riñón, gástrica. Entonces ha pasado pacientes que toman demasiado AINES y que llegan movimientos sangre, así que no por eso también. Y está estudiado que una dosis, bueno, si llega a la urgencia, porque los pacientes tienen la amigdalitis y la diagnostican, le pueden dar una dosis única de dexametasona porque se ha visto que disminuye drásticamente el dolor y el tiempo de mejora. No es un tiempo, entonces dar una dosis única de dexametasona. Y siempre educarse del signo de alarma. Por los amigdalitis. ¿Sí? Sí, amoxicilina, porque como digo, el efecto es 100% sensible. Ahora, eso no tiene esta, por ejemplo, porque entre las bacterias también que puede ser hemofiloinfluenza también. En otorrino siempre son esos tres, excepto hemofiloinfluenza y hemorragia son como Ron, Harry, Hermione, como se ven en todas partes de otorrino, así que cualquier cosa así como que tiene duda, es otorrino. Se van a hacer. Bueno, la hemofiloinfluenza tiene un poco más de resistencia a la amoxi, al verse el efecto. Entonces cuando uno podría tener un hemófilus, ahí podría necesitar amoxicilina. Por ejemplo, pacientes que van hasta la vacuna o que han tenido uso antibiótico en el último mes, a esos pacientes uno podría partir con amoxicilina en ácido hialurónico, pero primera línea siempre amoxicilina. Bueno, también pueden dar penicilina benzatina. Nunca me he puesto a decir que es horrible porque dicen que es como quitar el glutaceo, así que no sé si lo recomiendo tanto, pero sí se puede hacer que a un paciente que ustedes piensan que va a tener mala adherencia, pueden darle 1.200.000 de penicilina.
la clásica PEN. Pero ahí no es necesario tratar con antivirales, como la PEN y ¿dudas? Esto es un diagnóstico diferencial importante que no estaba en el temario, pero lo puse porque siento que es importante. Entonces está el síndrome de mononucleótico, que también, al igual que la amigdalitis bacteriana, es desgraciado, porque tiene además también fiebre o disfagia y adrenopatía. Entonces uno dice como, ¿what? Y en general se da por virus Epstein-Barr, también está escrito otros virus, menos frecuentes como el megalovirus, infección por VIH y virus herpes humano C. Pero el rey de este es el virus Epstein-Barr, también se conoce como la enfermedad de Lesch. Esto es una diapo muy grande, pero vamos a ir desmoronando. Entonces, acá está la diferencia entre mononucleosis y amigdalitis bacteriana. En general, la mononucleosis tiene como un pródromo de mucha compresión general, fiebre antes de tener más síntomas, mucha fatiga, a diferencia de la amigdalitis bacteriana que uno sale como súper bien y de repente uno está mal. En general, ambos no tienen tos. Y la diferencia clínica es difícil de hacer. De hecho, a mí me ha pasado, más la que en el hospital, que veo pacientes con amigdalitis como catalogada como bacteriana y en verdad se parece mucho. Y finalmente con el laboratorio uno logra hacer a veces la diferencia. Entonces, algo que es muy importante es que los pacientes que tienen mononucleosis infecciosa tienen esplenomegalia también. Y hasta el 17% de los casos es clínicamente palpable. Y además tienen adenopatías múltiples en la cadena cervical, que pueden ser la cadena cervical anterior, igual que la amigdalitis, pero además la mononucleosis también tiene compromiso en las cadenas posteriores. Así que también es importante un buen examen físico de pelo. Y ojo también, porque es muy común que los pacientes dicen como, no, ahora hay una amigdalitis, me dio una moxi y no encontré. Y ese es como puede haber sido un virus Epstein-Barr, porque está la prueba de la ampicilina que 90 hasta el 100% de los pacientes que toman algún derivado de la penicilina durante una infección de virus Epstein-Barr hasta hacen este rash vaporado. Entonces los pacientes dicen, sí la he hecho, pero no. Entonces yo en general, a todos los pacientes que dicen que son alérgicos a la peni, los mando a ninguno, porque en general después todo lo que han puesto no es. Pero claro, si te dicen que sí, obviamente no le va a decir no te creo y tratarlo, porque si no te puede meter un problema. Y herramientas de diagnóstico, uno en la hemograma puede ver linfocitosis en la mononucleosis, a diferencia de la amigdalitis que vamos a ver una reunión de neutrófilos, y también se describen los linfocitos atípicos. Eso te lo describen en el informe, o sea, yo no sé cómo ver un linfocito atípico, así que eso es parte del gallo que te hace en hemograma. Y hay pruebas de confirmación como los anticuerpos heterófilos y la IgM anticarcídea, que es IgM-BCA. Eso se puede solicitar como examen de laboratorio cuando uno quiere ver si el paciente tiene una mononucleosis infecciosa. Y obviamente en la amigdalitis bacteriana tenemos como prueba de confirmación el rápido y el cultivo. Bueno, ojo, que la mononucleosis infecciosa, como les digo, tiene aumento del tamaño del vaso. Y hay un pequeño porcentaje de pacientes, especialmente jóvenes, que pueden tener rotura. Entonces, ojo ahí, pero si estos pacientes que tienen mononucleosis, bueno, no creo que tengan ganas de hacer deporte con una mononucleosis, pero necesitan que no hagan rojo. Pero vengo de mononucleosis. Entonces, se parecen mucho. Y acá vienen las explicaciones, que están las supurativas y las no supurativas. Cuando uno se pregunta por qué trata la amigdalitis bacteriana para evitar las complicaciones, especialmente la fiebre reumática aguda, y de hecho acá lo puse en el tratamiento antibiótico de la amigdalitis tiene como objetivo principal prevenir la fiebre reumática aguda. Entonces, estas que son no superativas se dan por como hay un mimetismo molecular, como que el cuerpo se ataca al mismo pensando que es la bacteria, porque hay un mimetismo molecular de las células M del receptor. Pues ataca básicamente como articulaciones, corazón, cerebro. Entonces, por ejemplo, la fiebre reumática aguda será como 2 semanas después de una amigdalitis aguda bacteriana que no fue tratada. Y da, como en resumen, porque esto quizás lo ven en medicina interna, como atracgias y problemas cardíacos. Y pueden dar radiopatía. Por eso hay que tratarla. Y esto cuando uno trata bien la amigdalitis, como que no se ve la fiebre reumática aguda. De hecho, creo que he visto muy poquitos pacientes que han tenido esta patología y son en general pacientes viejitos que nunca fueron tratados en su
La glomerulitis poseptococita se da como cualquier glomerulitis con hematuria, con hipertensión, y también se da después de la amigdalitis, y esta como que no se ve tan afectada con el tratamiento per se de la amigdalitis. Entonces por eso te digo les digo que lo más importante del tratamiento es evitar la fiebre reumática. Está la artritis reactiva post-estreptococita, que se da como en los primeros días post-amigdalitis, que son artritis post-amigdalitis, que esto no es de fiebre reumática, pero cambian un poco con el tiempo de inicio. La fiebre reumática son como 2 semanas después, y la artritis reactiva es como mucho más precoz. El síndrome de Pandas es muy loco. Es la afectación de los cambios de la base y se da en general en pacientes pediátricos que son muy control. Y la escarlatina también, según el sistema maculopapular pruriginoso en pacientes en general. Estas son las complicaciones no superativas. La verdad, lo único que me interesa es eso que se ve. Y que sepan que existen y que sea por mimetismo molecular. Y no es necesario que se las aprendan todas porque a mí también se me. Y las superativas tenemos el pulmón y el acceso amigdalino, que es un gran tema. Entonces, en general, ¿cuándo uno sospecha una complicación superativa de la amigdalina? Son pacientes que están con hemorragia, fiebre, como que estado general, y parte con mayor estado general, fiebre persistente, que están con trismus. ¿Qué es el trismus? Es la imposibilidad de abrir la boca. No es que les duela abrir la boca, es que no pueden abrir la boca. ¿Qué se da el trismus? La pregunta que le hago a se da porque hay irritación del núcleo pterigoideo medial o interno. Entonces, hay irritación por el pus y no pueden abrir la boca. El trismus no es que le duela, sino que no pueden abrir la boca. Voz engolada, que es como voz, como si tuviera una papa en la boca. Y desplazamiento de la bola hacia contralateral. Entonces, la verdad es difícil de encontrar imágenes porque cuando me ha tocado de dar acceso nunca pienso en todas las fotos. Y porque, aparte, como tienen trismus, de verdad es difícil sacar fotos porque no pueden ver la boca. Esta es una imagen que encontré en internet. Acá se ve el pilar amigdalino muy abombado, la bula desplazada por el otro lado, y como que eso se ve, y una simetría, me imagino. Acá se ve gigante y acá se ve chiquito. Y en vez del principio, y no del. Una consulta, ¿cuál tipo era el músculo que no se podía mover? El tiroideo oiga. Vamos a parar. Ya. La diferencia entre flegmón y absceso muchas veces es difícil de hacer. La diferencia es que el flegmón es una celulitis, o sea, yo siempre lo explico como absceso, globito con pus, y flegmón es como cuando uno mete la esponja al agua y se llena de detergente, como eso el flegmón, como el pus está diseminado, como una celulitis, está como una bolsita de pus. Entonces, el flegmón es una infección difusa sin conexión y se ve un ahogamiento clínicamente casi difícil, muy difícil de diagnosticar, por eso después vamos a explicar el tema de la función. Cuando uno hace una función, en el flegmón no vamos a tener salida de pus. Entonces, esa es una forma de diferenciar con la pus. Y generalmente, se trata solo con antibióticos, que en general van a partir de un endovenoso y después se pueden trasladar. Y el absceso es básicamente una bolsa de pus. Entonces, es una lesión purulenta definida. El examen físico es muy parecido. Es muy difícil hacer la diferencia. Y cuando funcionamos, sale pus. Y el manejo en este caso, como cualquier absceso, se drena. Entonces, ¿cuándo vamos? Porque en general el diagnóstico sería clínico y no sería necesario en todos los pacientes que van a escáner. Obviamente, si tienen escáner, que sea con contacto. Entonces, ¿cuándo vamos a pedir escáner? Cuando hay dudas si es flegmón o absceso. O sea, yo pinché y me queda la duda si, no sé, quizás pienso que lo pinché mal o algo, le puedo tomar el escáner. Cuando sospecho que además del espacio periamigdalino pueden estar comprometidos otros espacios del cuello. Por ejemplo, el año pasado, hace 2 años, tenía en la clínica un niño que partió con un acceso amigdalino, pero como todos los accesos del cuello son desgraciados, se puede hacer paracaídas. Entonces, y en este momento, que vamos a ver la tercera operación, tenía rigidez cervical. Entonces, cuando hay pacientes con tortícolis, una edema cervical importante, cuando hay compromiso de cirugía aérea, cuando hay rigidez cervical, ahí pensar que hay más que solamente un acceso periamigdalino y ahí se solicita el escáner. También el paciente muy aséptico, como el escáner.
Y pacientes que tienen triquitis muy severos, también porque uno como que no puede ver, entonces ahí también sería bueno necesitar. Entonces, un paciente que ganamos la semana pasada, que le vamos. Era una paciente de 23 años, sin mórbidos, sin alergias, sin cirugía, que partió con odinofagia, fiebre, esto fue el miércoles pasado, así que había sido como 10 días antes, le habían indicado acitromicina. Entonces, acitromicina y empeoró. Empezó con mayor porque eso estaba general y después consultó urgencia porque no podía ir a boca y se sentía horrible. Y al examen físico, no le saqué fotos, pero créanme que tenía un abombamiento estelar, la bola contralateral y tenía crisis. O sea, en verdad eran como 2 dedos que podían ir a la boca. Y la urgencia siempre tomó el escáner. Así que acá está el escáner con contraste. Porque al principio nos tomaban todo el escáner sin contraste y tuvimos una reunión con urgencia porque me había dado mucho y el escáner sin contraste no nos sirve de nada. Entonces, con contraste, y vemos esta hipodensidad que se ve justo en el, está como abombando la migracia contralateral y se ve el corte coronal y se ve el axial también. Entonces, si se fijan, se ve como una bolsa, no sé si una bolsa de pus es un obviamente no hay nada aquí que hice yo, porque nunca se me ocurrió grabarlo, lo voy a empezar a grabar. Entonces, lo que uno hace primero es una función diagnóstica. O sea, acá no dice diagnóstico con la función porque tenía el escáner, pero uno podría salir la función diagnóstica que se da a nivel de la cúpula o donde se supone que está la uno. Uno lanza una línea horizontal y luego a nivel del pilar anterior una vertical y donde está la función. Y acá hay un video de YouTube. Acá les infiltra un poquito de anestesia. En general la anestesia nunca agarra bien en estos casos, así que yo siempre digo al paciente que le va a doler mucho y en general las mujeres aguantan mejor que los hombres. Y acá luego le hace una incisión artiforme en el mismo punto donde uno hace la punción, lo que haría lo más entretenido. Bueno, me hace que se dio encuentro el gallo, encuentro que lo abrió demasiado, yo no le agarro nunca tanto. Pero, y luego uno hace la incisión y uno mete una Kelly y hace y ahí le duele mucho, pero sale mucho pus. Y lo bueno de eso es que el trismus desaparece inmediatamente, es como magia. Tratamos de tener acceso y el paciente se siente horrible mientras está en el proceso y después termina la cosa y se siente demasiado bien y puede abrir la boca. Así como, verdad, muy bueno. Y es muy satisfactorio cuando sale mucho. Una de las razones por las que me metió todo. Es que hay como que se ve como que le chorrea, el paciente se caga. O sea, yo le dejo un riñón y lo dejo en esta posición porque, o sea, no va a pasar nada si se la hagan en el pus, pero ¿qué pasa? Obviamente, si yo cuando hago esto me pongo toda la CPP, de hecho, la derecha creo que en segundo, y me tocó de ganar una urgencia y terminé llena de pus. Así que, por favor, invertir siempre, siempre. ¿Alguna duda? ¿Se deja conjunto o No, se deja así. La boca muy agradecida. Uno no le hace puja ni nada y no se infecta. Uno lo deja abierto y no pasa nada. Una vez me pasó que quedó con un pequeño hoyito, pero por el tiempo el control ya estaba bien. Creo que no. Descanso mío porque no sé cómo nada. Estaría por el mate, pero voy a hacer. Ya. ¿Alguna duda hasta hacer son esas cosas? Ya. Ahora, ¿cuándo vamos a ayudar a un paciente que tiene amigdalitis para ser operado? En general, también siempre lo veíamos mal, así que qué bueno que tenemos esta clase para que hablemos. ¿Cuándo vamos a mandar a un paciente? Está los libros de Paradise, que también hizo un señor Paradise en base como un ensayo retrospectivo. También o sea, como que algo video es básicamente. Uno a veces no se enseña tanto al que de Paradise, pero sí son orientados. Entonces, ¿cuándo sí hay que derivarlo? Cuando son 100 episodios de amigdalitis bacterianas, ojo, bacterianas, no virales, en un año. O cuando tiene 5 episodios de amigdalitis bacteriana en 2 años consecutivos. O 3 episodios en 3 años consecutivos. En general, obviamente, si tienes 6 episodios, no van a esperar que tenga ese tiempo para mandarlo, pueden mandarlo ahí no efectos terribles. Entonces, si han tenido 1 o 2 al año, como que no tiene indicación. Además, operar la amígdala en un adulto es horrible. O
quizás no se puede ni operar la amiga del producto, pero o sea, yo no me la operaba, tampoco me la operaría, pero en verdad un dolor muy terrible la primera semana y después un médico de sangrado, que puede ser un sangrado muy terrible que puede terminar en la piscina. Entonces, si hay una indicación quirúrgica, pero tiene que ser una real indicación. De hecho, yo estoy operando la gente ortopédica. Pero bueno, eso es confianza en salud. Sí, bueno. Entonces, ahí uno entra. Y hay pacientes que uno podría mandar sin que cumpla el criterio de Paradise. Por ejemplo, un paciente que ya hizo un absceso o un pulmón amigalino y que además hace amigalitis que no cumple el criterio de Paradise, igual uno podría mandarlo. Pacientes que tienen múltiple alergia, por ejemplo, que es alérgico a la penicilina, a todas las penicilinas, a todas las cefalosporinas, ¿verdad? No me ha tocado mucho porque nunca ha sido un paciente tan alérgico en mi vida. Y el síndrome de Papa, que son pacientes que en general se dan en la edad pediátrica, que tienen fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenitis séptica, que también eso es muy poco frecuente. De hecho, una vez me llegó una derivación de pediatría y al final nunca fue un Papa. Es raro, digamos. Pero en general, de esta diapo, yo diría que cuando el paciente ha tenido ya un absceso periamigalino y hace además amigalitis recurrente, aunque no cumpla el Paradise, ahí sería bueno derivar. Esto es como resolviendo mitos, que también son muy cosas que me preguntan siempre. La clásica es la mamá que me pregunta, ¿qué pasa si opera a mi hijo de adenoamígdala? ¿Va a enfermarse más después? Bueno, obviamente, existe un chino que ya hizo esta pregunta y aquí hizo el estudio. Hizo estudio de pacientes que fueron operados de amigdalectomía y adenoidectomía y vio qué pasaba con el sistema inmune. Entonces, pidió, ayer como que hay selección de IgA y IgE, específicamente hay mayor porción de IgA, entonces como que la IgA es la que más va a apuntar. Y efectivamente hubo una caída a nivel de laboratorio de esta inmunoglobulina, de IgA y IgE, pero no hubo un correlato clínico. Y además se vio que con el tiempo esto se fue subiendo hasta normalizarse. Y eso se pensó que fue porque hay una compensación sistémica del resto del mar. Cuando están las placas de Peyer al intestino, entonces como que la teoría es que hay una compensación a nivel de mar que hace que no haya ninguna deficiencia sistémica o oral o celular. Entonces, en resumen, no le va a pasar nada. Pero obviamente tampoco uno va a estar sacando la vida a todos los niños. Por eso es importante que sea, que si uno va a operar, que sea con los criterios que ya mencionamos. Y el otro, este es un clásico. Me puse porque en verdad me llega mucho. Paciente que no opera la amígdala se ve así, horrible. Se ve una cosa que parece pus, se ve una cosa horrible, el paciente le duele mucho además. Entonces, en un clásico de urgencia, que el paciente tiene dolor porque está asociado mucho, tiene la urgencia, el médico le ve la faringe y se da el y le dan amoxicilina. Y luego llega como a los 2 días el control de la semana y se ve, y dice, no, qué frío, que me dolía, le dejo amoxicilina. Y es como, así que esto es fibrina. Y verdad se ve horrible, pero es como una cosa, y huele mal. Entonces, para que sepan que eso es normal, no es antibiótico. O sea, obviamente si en la presente que sobreverán y los 5 años whatever. Pero eso es normal. ¿Detectado? No. ¿Cuándo es normal? Se demora como 14 días en caer esas placas. O sea, como que de hecho la idea es que eso se vaya cayendo solo porque si se cae porque comió algo duro, pasa nada. Yo me conclusión. ¿Alguna duda, Sara? Si eso si viene a decir, lo debería Porque no significa que duele. Porque uno tiene que, bueno, a duele más en adultos porque la indicación principal en adultos es por amigdalitis de repetición. Hay 3 reuniones que la indicación principal es porque rompe. Entonces, el paciente que tiene amigdalitis de repetición está la amígdala, está en una cápsula. Está, como le digo, está como está el músculo auricular superior de la faringe, está la tuberosa para la faringe. Entonces, cuando uno opera, tiene que ir disecando esta cápsula, bueno, se puede hacer intracapsular, pero
En general, todos los dolinos en Chile lo que hacemos es lograr extracapsular, o sea, uno identifica la cápsula y lo otro por fuera de la cápsula, y cuando hay mucha amigdalitis bacteriana, se pega mucho más la amígdala al músculo, entonces separarla del músculo es lo que queremos. Y en verdad un dolor, o sea, el dolor es bien subjetivo, pero en general, por ejemplo, en la clínica incluso se deja un parche de buprenorfina a ese nivel, como parche de buprenorfina, le dejo prednisona, le dejo mil cosas y aún así le duele. Entonces, es normal que vayan por dolor a emergencia igual. Entonces, igual pasa que me ven la boca, ven eso y es como, y a veces lo hospitalizan incluso pensando en complicaciones. Pero esto no es complicación, es parte de la vida. Y yo por eso siempre digo a los adultos antes que se operen de que esto es. Inicialmente ponemos una cosa que se llama surbalato, terbibuto, que es una pasta amarilla. Y después con los días ya se va transformando en insulina y después parte de la cicatriz. Así que eso, vamos a descansar.